ante Bogotá? Pues precisamente sobre la seguridad, y ya que pues empezamos el cese al fuego con el ELN, el cese al fuego bilateral del que se viene hablando desde hace algún tiempo, está con nosotros Francisco Daza. Francisco Daza es el coordinador de la línea de paz, posconflicto y derechos humanos de la Fundación Pares, que es precisamente esta organización que se ha encargado de hacer un estudio en Colombia sobre la situación del orden público. Señor Daza, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Hola Camila, buen día, gracias a ti y saludo a la audiencia. Sobre lo que estamos viendo de seguridad, de la escalada de la inseguridad en el país, se le suma el anuncio del cese bilateral al fuego con el ELN. Y para eso es importante entender al ELN, cómo funciona esa guerrilla. Si se va a cumplir ese cese al fuego, estamos a puertas de empezar ese cese al fuego y hay un secuestro de una sargento con sus hijos chiquitos y uno se pregunta, ¿pero qué es lo que está pensando esta guerrilla? ¿Por qué están actuando de esa manera? Y dijimos, pues tenemos que hablar con alguien que la entienda, doctor Daza. ¿Cómo funciona el ELN? En principio, pues, enunciar que en el seguimiento que le hacemos a los grupos armados organizados en Colombia, encontramos que el ELN del año 2018 ha tenido un crecimiento en su presencia territorial en Colombia. Encontrábamos que para el año 2018 estaba ubicado en 115 municipios y para este año ya se encuentra en 215 municipios. La zona de influencia del ELN a nivel nacional pues se ha centrado principalmente en departamentos como Arauca, norte de Santander, Chocó, Nariño, parte del departamento del Cauca, sur de Bolívar y parte del departamento de Antioquia. Por supuesto, pues este hecho de el secuestro de la sargento en Arauca pues también contrasta mucho con este comunicado que emitió el ELN recientemente sobre el inicio del cese al fuego desde el día de hoy hasta el 3 de agosto. Entonces, por supuesto, es una prueba de fuego para verificar y dar cuenta de la real voluntad de este grupo armado de cara a la paz total. Pero usted dice que ustedes han visto un incremento del pie de fuerza del ELN desde el 2018. Eso es, terminado el gobierno de Juan Manuel Santos, el segundo gobierno, cuando se oficializa el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. ¿Cuáles son las razones para que el ELN haya crecido de semejante manera desde el 2018 hasta ahora? ¿Por cuenta del proceso de paz con las FARC? ¿Por cuenta de una fallida estrategia del gobierno del presidente Iván Duque? ¿O por qué? Bien, eso tiene un poco de varios factores. El primero, pues efectivamente, que los vacíos territoriales que dejaron las FARC luego de la firma del acuerdo no fueron cubiertos de forma efectiva por el Estado. Por otro lado, pues los grupos armados que siguen vigentes como el ELN, el Clan del Golfo y el surgimiento de las disidencias de las FARC, pues fueron estos grupos los que empezaron a ocupar estas zonas donde anteriormente las FARC-EP tenían una incidencia territorial. Por supuesto, pues también fallas en la implementación del acuerdo, o no se dio una efectiva implementación que hizo que estos grupos se fueran fortaleciendo. También pues vimos cómo en el año 2018 emergieron estos grupos disidentes, el autodenominado Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, y pues por supuesto esto hizo que estas zonas de presencia territorial se ocuparan. En el caso del ELN, pues fueron también muy sagaces para aprovechar esos vacíos territoriales que dejó el Estado y que no fueron ocupados efectivamente. Coordinador Daza, ¿cómo incide o cómo cambia un proceso de paz cuando un grupo guerrillero como el ELN tiene una estructura federada y no vertical? Es decir, cuando la estructura de mando es federada y no es vertical como eran las FARC, sino como sabemos que es el ELN. Para que nos explique un poco cómo funciona y cómo cambiaría esto el proceso de paz. Bien, bueno, efectivamente, como lo mencionas, el ELN pues tiene esa estructura federada. Está por un lado el Frente de Guerra Oriental, que, bueno, tiene una zona de incidencia en la frontera colombo-venezolana. También está el Frente de Guerra Occidental, que pues se ha posicionado en el departamento de Chocó y en el Pacífico colombiano, y está el Comando Central. Creo que también, bueno, el que sea tan federado supone unos riesgos porque estos frentes pues trabajan de forma autónoma en los territorios donde tienen incidencia. Si bien Antonio García ha anunciado que hay una cohesión del grupo armado, pues creo que también ese tipo de hechos que se han presentado, como el secuestro de la sargento, el anuncio del paro armado en la región del San Juan en Chocó, pues también ponen como en tela de juicio la real cohesión de esta estructura. Entonces, de cara a la paz total, es importante que también se pueda visibilizar y evidenciar que esta estructura armada está
realmente cohesionada y que también se sumen esfuerzos para la paz, dejando de hacer ese tipo de acciones armadas contra la población civil y la fuerza pública. Señor Daza, yo quiero preguntarle un poco sobre qué tanto se sabe del ELN en comparación con otros grupos armados, específicamente, por ejemplo, las FARC en su momento. Se ha dicho mucho que al Estado colombiano enfrentarse o enfocarse tanto en las FARC se dejó a un lado la inteligencia sobre el ELN y que eso es lo que ha perjudicado hoy en día o en gran parte ha ayudado pues a que el Estado no tenga una buena estrategia en contra del ELN. ¿Usted qué sabe de eso y si esa situación ha cambiado en este momento? ¿Sabemos más sobre, por ejemplo, el liderazgo del ELN? ¿Sabemos específicamente quiénes son, dónde están, etcétera? ¿La inteligencia es mejor? Bueno, efectivamente ya hay un mayor conocimiento sobre esa estructura armada ilegal, pero que también ha sido gracias también a que hay unas caras visibles de ese grupo armado. Ya hay una mesa de negociación con unos representantes. Digamos que este grupo es el que más tiene conocimiento actualmente, si se compara con otros grupos como el Clan del Golfo, que pues se tienen identificados por lo menos 3 personas, alias Chopa, Chiquito Malo, y hasta ahí. Del Estado Mayor Central, bueno, Iván Mordisco, alias John Mechas, pero son contadas las personas. Creo que también en el caso del ELN hay unas caras visibles que también pues permite identificar cómo está conformado, y también pues la inteligencia del ejército pues con el seguimiento que hace al crecimiento de este grupo pues tienen más que claro en dónde están ubicados. Entonces creo que a diferencia de en otros tiempos, hace 5 o 6 años, hay una mayor claridad de cómo funciona el ELN, en dónde opera y pues también sus protocolos y sus modus operandi en los territorios donde tienen incidencia. Señor Daza, pero ese ELN es hoy una guerrilla marxista, tiene aún un componente ideológico o sus bases. No le hablo de Pablo Beltrán y de Antonio García, sino de las bases. ¿Saben algo sobre el origen ideológico de esa guerrilla? ¿Tiene un propósito ideológico? Bueno, justamente también desde la mesa y Pablo Beltrán, Antonio García anuncian que pues estas bases del ELN tienen ese origen ideológico marxista-leninista. Por supuesto, entrar a revisar qué tan cierto es, pues también supone unos retos. Por ejemplo, el cambio generacional que se ha presentado en este grupo, ya pues también las filas están nutridas por otra generación, por personas jóvenes que no sabemos si en verdad están adhiriéndose a este discurso fundacional y de origen del ELN. Entonces, pues también creo que eso se refleja en el accionar que ejercen de forma federada y autónoma algunas estructuras que hacen parte de este grupo armado, como lo es, por ejemplo, el Frente Domingo Laín en Arauca, que fue pues justamente el que al parecer realizó el secuestro de la sargento hace unos días. Pero ya que usted habla del secuestro de la sargento de hace unos días, preguntando con gente que está en la zona, en Arauca, en el norte de Santander, sobre por qué el ELN hace esto. A punto de empezar un cese al fuego, secuestrar a una mamá con sus 2 hijos, que de verdad uno dice, pero ¿en qué está pensando esta guerrilla? Y me decían a mí, Camila, no se puede pensar con la lógica de Bogotá, con la lógica urbana. Hay que tratar de pensar con la lógica que piensa esa guerrilla, que seguramente a uno le parece absurda, pero hay que tratar de entender cómo ellos están viendo las cosas. Y yo la verdad es que no lo logro, y por eso le pregunto, señor Daza, ¿cuál es esa lógica militar que está teniendo el ELN? Se supone que las guerrillas en el mundo, no solo en Colombia, su mayor activo es el apoyo de la población, y el ELN no tiene el apoyo de la población, y obviamente teniendo secuestrada a una mujer con sus 2 hijos, pues mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que ellos están pensando? ¿Cuál es el objetivo al hacer esto? ¿Qué es lo que creen ellos que van a lograr? En efecto, pues este hecho es desconcertante. También pues hay que señalar que esta semana, en el marco del anuncio de cese al fuego que hace el ELN, también se dio el aniversario número 59 de ese grupo armado. Entonces, pues también el ELN suele hacer este tipo de acciones armadas cuando están de aniversario. Vimos también que en otras zonas del país se presentaron unos tipos de hechos en simultáneo. Se instalaron unos cilindros bomba en Cúcuta. De hecho, en el departamento de Boyacá, en el centro del departamento de Boyacá, se instalaron unas banderas alusivas al ELN. Se anuncia el paro armado en el departamento del Chocó.
Se mantiene ahorita una disputa armada entre el ELN y la Segunda Marquetal y Nariño, en el departamento del Cauca entre el ELN y el Estado Mayor Central. Entonces, pues también se da en el marco de este aniversario. Claro, pero eso sería para mostrar fuerza, que uno entiende. Pero acá lo que estamos es frente a un acto completamente inhumano y un crimen de guerra. O sea, secuestrar a una mamá con sus dos niños y un niño además con una condición de autismo, ahí no se está mostrando ningún tipo de fuerza, sino simplemente buscar el desprestigio absoluto frente a la sociedad. Y uno dice, el principal objetivo de las guerrillas y lo que las legitima frente a cualquier Estado es que haya un apoyo de parte de la sociedad civil. Y este tipo de acciones lo único que hacen es todo lo contrario. Entonces ahí es donde yo digo, ¿en qué lógica entendemos lo que está pensando esta gente? Sí, en verdad también lo que como mencioné anteriormente es desconcertante, y creo que también ante esta falta de lógica de las acciones armadas que realiza este grupo, empezando a hacer el fuego, creo que también pueden redimirse también haciendo un tipo de acción puede ser la liberación de la sargento en estos días. Creo que también eso puede mostrar la buena voluntad ante este hecho que, como tú lo señalas, no tiene ninguna lógica de cara a los acercamientos con el gobierno nacional, y que también, por supuesto, sí. Sí, coordinador Daza, es que yo creo que la pregunta del millón y la que se hacen todos los colombianos en este momento es si el ELN quiere o no quiere. Es difícil de saberlo, pero quiero que nos dé respuestas de qué indicios podemos tener, porque en la historia del país ha habido muchos intentos de acuerdos de paz, unos fallidos y otros no, pero también los fallidos son porque la otra parte no quería. Caso que todos más tenemos en la mente, 1999 con Andrés Pastrana, las FARC solo se querían fortalecer y usaron a Pastrana para eso. ¿Cómo hacemos para saber que hoy en día el ELN sí quiere y no está usando a Petro para otro tipo de estrategias? Bueno, creo que esto también se ve reflejado en los avances que han tenido los ciclos de conversación con este grupo armado en La Habana, en Venezuela. Por supuesto, por ejemplo, podemos identificar que esta es la primera vez que se habla de un cese al fuego con este grupo armado. Creo que en anteriores versiones de una negociación con este grupo no se había hablado de un cese al fuego bilateral. Era una propuesta que estaba en el aire, pero que ya al parecer se está aterrizando. Por supuesto, pues va a estar acompañada de todo el trabajo que va a realizar el mecanismo de monitoreo y verificación, y también, por supuesto, otra de las conclusiones que sale de estos ciclos es la importancia de la participación de la sociedad civil de cara a estos diálogos con el grupo armado. Entonces, creo que a diferencia de otras versiones o de intentos de acercamiento con este grupo, hay unos avances en materia de compromisos que, bueno, esperemos que efectivamente se puedan cumplir por esta estructura armada. Pero mire, profesor Daza, mirando el comportamiento del ELN, sabiendo de la manera como opera de forma federada, con distintos frentes autónomos, cada uno, el Frente de Guerra Oriental, el Frente de Guerra Occidental, los distintos frentes que están operando en el país de manera autónoma, le pregunto, profesor Daza, si tiene sentido que el gobierno colombiano insista en aplicar el mismo modelo que se aplicó en otras negociaciones con otros grupos guerrilleros que se comportaban de manera distinta. Es decir, no ha llegado la hora para buscar más agilidad y mejores resultados en esta negociación, doctor Daza, de que el gobierno busque la forma de aplicar un modelo de negociación distinto, diferente al de los mismos negociadores en La Habana, Beltrán, Antonio García, si está visto que en el terreno hay frentes de guerra del ELN que no lo obedecen, porque tienen su manera de financiarse, la extorsión, el narcotráfico y demás. ¿No cree usted que llegó la hora también de ser innovadores en la negociación, aplicar un modelo diferente? Sí, en efecto, todo este tipo de hechos que se han presentado también es un llamado de atención para que el gobierno nacional pueda construir estrategias que también puedan comprometer aún más al ELN con la voluntad de paz. Por supuesto, pues también se habla mucho de la zanahoria del garrote, que está dando mucha zanahoria, pero del garrote no se ve mucho. Entonces creo que el llamado de atención es que el gobierno nacional y también en las fuerzas militares puedan adelantar acciones que en verdad puedan acompañar estos acercamientos con este grupo armado, acciones pues muy vinculadas, por ejemplo, a lo que se ha visto últimamente, que es el golpe a los activos de las estructuras armadas, a la economía. Creo que también es una estrategia que puede ser funcional y que puede contribuir a que este grupo armado en verdad sienta que se les está acabando el negocio, y que también pues ya la única vía y la ruta para salir de
el conflicto es el diálogo y el acercamiento a la paz. Señor Daza, tengo una oyente que nos escribe al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, y nos dice que le da rabia con nosotros, con los miembros de la mesa de trabajo, porque ella menciona que al ELN lo fortaleció el gobierno de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro, y que nosotros lo sabemos y no decimos eso. Y como Ángela se enfurece con nosotros, quiero preguntarle a usted sobre lo que ella manifiesta. El apoyo de Venezuela, o por lo menos la permisividad de Venezuela con el Ejército de Liberación Nacional en sus territorios, es lo que ha permitido en gran parte que esa guerrilla también se siga fortaleciendo y hoy sea la guerrilla número 1 y el grupo armado número 1 en Colombia. Sí, en efecto, pues también en el seguimiento que le hacemos a los grupos armados a nivel nacional, pues encontramos que el ELN también tiene una presencia consolidada en estados como el Zulia y el Apure en Venezuela. Esto también ha contribuido a que se fortalezca ese grupo armado en la frontera colombo-venezolana. Y por supuesto es un llamado de atención a que pues también el gobierno venezolano tome un rol más activo, porque pues si bien se buscan alivios humanitarios para la población colombiana en el marco de los diálogos con este grupo armado, pues también la población civil de la frontera con Venezuela, que se encuentra en los estados de Zulia y Apure, pues está clamando porque haya paz también para esta zona del territorio. Entonces creo que también es importante que si bien hay una presencia identificada del ELN, que el gobierno venezolano también sume y contribuya a beneficiar a la población civil que se encuentra en ese país. Pero, señor Daza, esa presencia que tiene el ELN en Venezuela también le ha servido de alguna manera al señor Nicolás Maduro, al dictador Nicolás Maduro, porque sabemos que tiene presencia, por ejemplo, en el arco minero, que es donde se lleva a cabo una gran actividad ilegal de minería de oro, y también le ayuda a distribuir ciertos beneficios que da el gobierno, como comida, por ejemplo, en algunos estados fronterizos con Colombia. Explíquenos entonces un poco cuál es la naturaleza de la relación entre el ELN y el dictador Nicolás Maduro, ¿y cómo puede influenciar eso o impactar eso las negociaciones? ¿A Nicolás Maduro le interesa que haya una negociación de paz, que se llegue a un acuerdo de paz, que el ELN se desmovilice? ¿O le interesa de alguna manera tener la presencia del ELN en su territorio, pues para poder depender de él y utilizarlo para diversos motivos o diversos objetivos? Bien, pues cuando se habló de que el ELN se estaba posicionando en territorio venezolano, y pues se leía que era también como una forma o una figura de ejército privado de el gobierno de Nicolás Maduro en ese entonces. Ahora también las hipótesis y los comentarios que hemos tenido es que pues el enano se le creció, y pues también desde el gobierno venezolano están buscando los mecanismos para no dejar crecer más al ELN en ese territorio. Entonces, por supuesto, ya vemos que han adelantado gestiones para el próximo ciclo de negociaciones se desarrolla ya, y creo que también responde a eso, a que pues también se está convirtiendo en un problema de seguridad para la población venezolana en los territorios donde pues tiene presencia de grupo armado, y creo que también la intención es contrarrestar precisamente ese crecimiento en ese territorio, en ese país. Coordinador Daza, para terminar le quisiera hacer una última pregunta, y es sobre unas declaraciones, una entrevista que dio el negociador Oti Patiño esta mañana aquí en Blue Radio. Él dijo, pues, una cosa que es cierta, que el secuestro es un delito que se comete, pero no dura en el momento que se comete el delito, sino que es un delito continuado, es un delito que sigue en el tiempo. Es decir, la sargento segunda sigue secuestrada con sus 2 hijitos, es un secuestro continuado. ¿Esto qué quiere decir, o lo podemos interpretar como que ya se violó ese cese al fuego? O sea, ya como está continuando ese delito, ya no hay cese al fuego, ya está violado. Pues bueno, según el seguimiento que le he hecho a los hechos, el secuestro se dio el lunes festivo 3 de julio. Por supuesto, pues se da antes del inicio del cese al fuego, pero por supuesto, en tanto que sigan en su condición de secuestro con sus 2 hijos, por supuesto se puede afirmar que se está cometiendo una violación a este cese. Entonces, pues también de cara al inicio del cese al fuego con el ELN, pues el llamado es a que el ELN colabore y pues que pueda liberar prontamente a la sargento y a sus 2 hijos como muestra de buena voluntad, pues de cara al inicio de este cese.
Pues profesor Francisco Daza, coordinador de la línea de paz, posconflicto y derechos humanos de la Fundación Pares, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy para poder entender un poco o tratar, si es que se puede, el accionar del ELN en estos momentos cuando pues ya se está empezando el cese bilateral al fuego. A usted muchas gracias por sus explicaciones. Gracias, Camila. Feliz día a usted y a la audiencia.